Tengo ganas de golpear a una mujer. Death Note cuenta la historia de Light Yagami, un estudiante muy brillante que un día encuentra una libreta capaz de eliminar personas con tan solo escribir su nombre en ella, y a partir de entonces la empieza a utilizar para acabar con los criminales que aparecen en los noticieros. Todo esto con el fin de volver el mundo un lugar mejor y de paso, ¿por qué no?, convertirse en el dios del nuevo mundo. Sin embargo, a lo largo de la historia sus planes se verán frustrados por detectives y muchas situaciones que lo irán acorralando lentamente, pero básicamente se resume en que Matsuda es un idiota. ese es un breve resumen de la serie, pero en este video hablaremos de algunos de sus personajes más conocidos, específicamente de su doblaje y una que otra curiosidad. Y nada, yo soy el Stark y comenzamos. Podemos empezar con los personajes principales, los cuales son Light Yagami, que en su idioma original tiene la voz de Mamoru Miyano, que además de ser actor, también es un cantante muy bueno, y me resulta divertido pensar que así se escucharía a Light Yagami cantando. Ahora vamos con el doblaje latino, donde es interpretado por Manuel Campuzano. Hola, mucho gusto. Que tal vez lo reconozcas de otros personajes como Black Panther en el UCM, Abran el sector noroeste 17. Joe Yakimichi de Naruto, Me rehúso a dejar que me roben el último bocado. que personalmente no me había dado cuenta. No es imbécil. Por otra parte, en el doblaje en inglés es interpretado por Brad Swaile, el cual comparte un tono similar con la versión latina, pero que añade un toquecito de elegancia. Well, you got me there. I didn't think of that. Yo no soy un experto en este tema, pero soy fan del doblaje y me parece interesante escuchar todo tipo de interpretaciones y acentos. Por ejemplo, en España la voz de Light fue realizada por Sergio Zamora, Sigue las enseñanzas de Dios. conocido por darle voz a Hércules en mi película favorita de Disney. Cuenta conmigo. Quiero decir, sabia Atenea. Es súper genial. El siguiente personaje es L. Lauliet, que en su idioma original tiene la voz de Kapei Yamaguchi. Como dato curioso, también fue la voz de Inuyasha y Ran Masaotome. Otra cosa es que mientras investigaba sobre él, me encontré un cover suyo de la canción Sound of Silence. Está interesante. Pasando al doblaje en español latino, quien le da vida al personaje es Hugo Núñez, ¿Qué tal un par de tragos? conocido por ser la voz de Nelson Mons de la temporada 17 a la 25 en Los Simpsons. ¡Ay, nos solemos! ¡Es genial! Su interpretación de L me gusta porque hace que el personaje se sienta muy inocente y algo reservado. ¡Alguien me tocó el trasero! Y la verdad me sorprende no haberlo escuchado en otros proyectos que yo conozca, pero bueno, si hablamos de su versión en inglés, quien le da voz al personaje es Alessandro Giuliani, el cual le da una voz muy relajada a L. Kira needs a face and a name in order to commit murder. Bueno, más bien le da ese rollo de supergenio que es muy característico del personaje. I am L. Ahora hablemos de su versión de España, la cual es interpretada por Roger Pera, que por si no lo sabías es la voz del Spider-Man de Tobey Maguire en España. Un gran poder implica una gran responsabilidad. Esta versión de L se separa bastante de las anteriores, ya que se siente muy misteriosa y además tiene un toquecito serio que contrasta muy bien con los momentos divertidos de la serie. Guárdeme el secreto. Y le doy esta fresa. Está muy buena. Otro personaje es Misa Amane, que en su idioma original tiene la voz de la actriz y cantante Aya Hirano. Amane Misa desu. Y me llama la atención cómo todos tienen su lado musical. Por ejemplo, ella fue la voz de Isabel Madrigal en la película de Encanto, donde cantó la canción Inspiración. Por otro lado, en español latino, tienen la voz de Rebeca Gómez, conocida por ser la voz de Mandy en las sombrías aventuras de Billy y Mandy, El romance es para los débiles mentales. o mi preferida, la niñera en la película de Monster House. Tienes talento. En cuanto a la voz en inglés, es interpretada por Shannon Chan, Just on my way to your house when I spotted you. que con solo escucharla un poquito te sube el ánimo, ya que su versión es súper alegre. Y deben saber que es mi primera vez escuchando las voces en otros idiomas, por lo que debo confesarles que me estoy llevando una sorpresa enorme con estas adaptaciones. Nada más escuchen a la Misa Amane de España, interpretada por Nuria Trifol, Tenía una sesión por aquí cerca y me he pasado a verte. Será gilipollas. que además de hacer a Misa Misa, es la voz recurrente de Anne Hathaway y de la vaquerita Jessie en Toy Story. ¡El Sheriff Buddy! Ahora hablemos de Nate River, también conocido como Nier, que en su idioma original su seiyuu es Noriko Hidaka, una actriz que además de ser la voz de Nier, es la voz de Akane Tendo en Ranma y medio. En cuanto al doblaje en español latino, su voz es realizada por Bruno Coronel, Giovanni, la libreta, por favor. que también es conocido por hacer la voz de Taki en la película de Your Name, el cual, no les miento, me hizo llorar en la escena cuando grita mientras pierde la memoria. ¡Cordero! ¡Tu nombre! No, basta. En cuanto a la versión en inglés, Nier es interpretado por Katie Winslow, You can address me
dándole al personaje un tono amenazante pero intrigante, el cual se separa de la versión latina, que es como más calmadita, una característica muy especial que comparte con la voz de España, donde Nier es interpretado por Masumi Mutsuda. He venido a atrapar a Kira. Aunque ahora que lo escucho otra vez también tiene un toquecito más calculador. El siguiente personaje es Melo, y quien le da vida en el idioma original es Nozomu Sasaki, conocido también por ser la voz de Hayate Gecko en la serie de Naruto, y se puede decir que su voz resalta muy bien ese lado inestable del personaje y que por alguna razón me suena familiar a la versión latina, la cual es interpretada por el actor Javier Holguín. No soy una herramienta que usas para resolver tus acertijos. Que tal vez lo reconozcas por ser la voz de Shikamaru Nara en la serie de Naruto. A veces pienso que me gustaría ser una nube. O la voz de Craig en Drake y Josh. Ella no te aprecia, Eric. En inglés pasa algo interesante, y es que la voz del actor David Hurwitz, Come on, Roger, you've got to tell me, le da un tono más agresivo y desafiante al personaje, y esta es una versión que contrasta demasiado con el doblaje en castellano, donde el actor de doblaje Manuel Jimeno le da una vibra más fría, más indiferente, y que te hace sentir que algo no está bien en la cabecita de Melo. Nos viene de perlas que los humanos no puedan verte. Pasando a los Shinigamis, uno de ellos se llama Ryuk, el cual en su idioma original tiene la voz de Shido Nakamura, un actor de teatro tradicional japonés. ¿Qué cosa? Bueno, este tipo de teatro es muy especial ya que se caracteriza por el uso de maquillaje conocido como kumadori, y lo que es aún más característico es que todos los roles, incluido el de las mujeres, son interpretados por hombres, y en estas obras se suelen representar historias mitológicas y en otras ocasiones históricas. Con todo esto en mente, no es ninguna sorpresa que la voz de Ryuk haya resultado tan épica. En español latino también cuenta con una voz muy característica y que a mi parecer es muy buena, y es la del actor Rolando de Castro, el cual también hace la voz del Super número 17 en Dragon Ball GT. Ya aún no entienden la diferencia de nuestros poderes. Y este sí que fue una sorpresa para mí, y es que también es la voz del Capitán Kanauer en la película Golpe Bajo de Adam Sandler. Es el balón del juego. Y si hablamos de su doblaje en inglés, Brian Drummond es quien le da vida al personaje. No reason to act surprised. Y como te habrás dado cuenta, mantiene ese tono siniestro y aterrador de la voz original. Por otra parte, la versión de España, realizada por el actor de doblaje Jordi Varela, se decanta por un estilo más perturbador e inquietante y que transmite muy bien la idea de que es una criatura desconectada del mundo. No sé explicarlo, pero es una versión muy interesante. Es un vínculo entre Light el humano y Ryuk el Shinigami. El siguiente Shinigami se llama Rem, y en su idioma original su seiyuu es Kimiko Saito, conocida por darle voz a personajes como Berry Blue en Dragon Ball Super y Boa Marigold en One Piece, dándole una voz muy imponente, como que no quieres meterte con ella. Por otra parte, en español latino, es interpretada por la actriz Erika Edwards. Yo te mataré. Que tal vez la hayas escuchado en la película de Deadpool siendo Lady Pool. Esto apenas está empezando. O Tigresa en la película de Kung Fu Panda. Y ella mantiene el estilo de la versión japonesa, pero con una vibra más calmada. Y si hablamos de su versión en inglés, que es interpretada por Colin Wheeler, Shining Armor. I suppose. Ella le da un rollo más melancólico que las voces anteriores, que de hecho tiene un aire más parecido a la voz en castellano, interpretada por la actriz Azucena Díaz, la cual le da un estilo parecido, aunque con un toquecito fúnebre. Lo único que quedó fue su cuaderno de muerte. ¡Me lastima! Estos fueron mis personajes favoritos, y para no hacer este video tan largo porque mi canal principal también me necesita. Hola, ¿cómo están? Ahora quiero hablarles brevemente del doblaje latino de otros personajes que también son importantes para la trama, como por ejemplo el señor Soichiro Yagami, que es interpretado por José Labat. Olvidé que es tu primera vez en una conferencia. ¿Sabías que este actor hace la voz de Sekel Khan en la película del Dorado? Harás lo que yo diga. Está muy loco. Luego tenemos a Matsuda, interpretado por Alfredo Leal. ¡Y ya muerto lo llamas iluso! Y que además de Matsuda, ha sido la voz de otros personajes como Riz de Malcolm el de medio. ¿Qué me vas a hacer, bebito? Aizawa es otro de los personajes que no puede faltar en esta lista, el cual es interpretado por Carlo Vázquez. Debemos respetar los deseos del jefe hasta el final. La voz de Star-Lord, o bueno, más bien yo diría, la voz recurrente del actor Chris Pratt. Más adelante aparece Teru Mikami con la voz de Arturo Mercado Jr. Ahora podré castigar a los malvados con la muerte. Un actor conocido por interpretar la voz de Pain en la serie de Naruto. Sientan el dolor, acepten el dolor. Y te diré uno mucho más nostálgico, la voz de Spirit en la película del Corcel Indomable. Pero yo quería saber qué extrañas criaturas eran esas. Es genial. Kiyomi Takada también es un personaje que debe estar en esta lista, y ella es interpretada por Tony Rodríguez. Hice lo que me dijiste, Light. Lo hice. Que tal vez la hayan escuchado en la película ¿Y dónde están las rubias?, personificando a Karen. Bueno, yo
estaba pensando. ¡Ay! ¿Cómo olvidar a Watari? Ese es otro personaje muy importante. Y quien le da vida es el actor Carlos del Campo. ¿Qué tienes? Que curiosamente hace la voz del Dr. Ánimo en la serie de Ben 10. Todo mi dinero se fue en la investigación. Otro de los Shinigamis que aparece en uno de los episodios se llama Sido, que en el doblaje latino lo hace Eduardo Ramírez. Hola, Ryuk. El cual también es la voz recurrente del actor Anthony Mackie, específicamente siendo la voz de Falcon. Quiero que sepas que te admiro mucho. Gracias. Y el siguiente, más que ser un personaje tipo ¡hostia, me cambió la vida!, es el de Masahiko Kida, uno de los cuantos empresarios dentro del grupo Yotsuba. Y este personaje es algo curioso porque cuenta con la voz de Mario Castañeda. Podría ser un policía encubierto. Y bueno, siempre es un gusto para mí escuchar su voz, incluso en papeles secundarios. Es genial. Ahora vamos con unos datos curiosos de episodios que seguramente conocías, pero para los que no conocían, aquí les va. El episodio 12 tiene un detalle interesante, ya que a diferencia del resto de episodios, este específicamente está mezclado en mono. Muy bien, a trabajar. En el episodio 20 se pierde un diálogo que estaba pensado para que sea un chiste, y es cuando Light deduce quién es el menos culpable dentro del grupo Yotsuba, y todos gritan el mismo nombre a la vez. Namikawa. Pero en la versión original Matsuda se equivoca, Namikawa. lo que hace que su expresión de confusión no tenga tanto sentido. En el episodio 23, justo antes de disparar al automóvil, Watari se equivoca al decir No me escaparás. pero esta escena se repite más adelante en el episodio 26 y el diálogo es corregido. No escaparás. Durante sus primeras apariciones, el nombre de Teru Mikami se pronunciaba correctamente como Teru. Teru Mikami. Pero en el episodio 36 pasa a ser llamado Taru. Taru Mikami. Y finalmente en el episodio 37, durante la escena en la que Light recibe un disparo, uno de los diálogos de Matsuda no fue grabado, a diferencia de la escena original. Entonces no hay que decirle a nadie. Fin de los datos curiosos de episodios que seguramente conocías, pero para los que no conocían, ahí les fue. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, así que si te quedaste con ganas de ver más videos, te invito a visitar mi canal principal, El Stark, donde comparto resúmenes y comentarios de mis películas favoritas. No olvides seguirme en mi cuenta de Insta para adelantos y novedades, dale like y suscríbete, y nada, ahora eres parte de este canal que casi nadie conoce. Eso es especial, y ya estaría. El Stark se despide, bye.